puso en contacto y ya está con nosotros en contacto el doctor Raúl Caballero para hablarnos sobre el tema de la ex senadora María Eugenia Bajac y el rechazo de la acción resuelta por la Corte. Doctor Caballero, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Sí, buen día Carlos, buen día Marcos, un gusto saludarles, a la audiencia también y a disposición de todos ustedes. Gracias, doctor, queremos consultarte un poquito qué nos podés decir, qué nos podés manifestar con respecto a esa decisión de la Corte de rechazar la acción que presentó la ex senadora María Eugenia Bajac. Sí, en primer término, nosotros habíamos presentado dentro de los 6 meses, como manda claramente la ley, la acción de inconstitucionalidad en contra de la decisión, en contra de la resolución del Senado que dispuso la pérdida de investidura de la entonces senadora Bajac. El primer voto fue del doctor Antonio Fretes, en el sentido que corresponde admitir la acción para el estudio a profundidad del caso. El segundo voto fue del ministro Diesel, quien vota por la no admisibilidad del recurso, mejor de la acción, manifestando de que el plazo para la interposición del mismo es de 9 días. Y luego el ministro Jiménez Rolón hace un voto bastante extenso, en donde habla de que efectivamente es un caso justiciable, pero que esto se tenía que haber presentado en el término de 9 días. Lo que hace la Corte en este sentido es a nuestro modesto entender, una interpretación extensiva de lo que se entiende por resolución judicial. Porque, digamos, a grosso modo hay dos plazos. Si estamos hablando de una resolución judicial, de acuerdo a la ley son 9 días, más más las 9 de la mañana del día siguiente como plazo de gracia, y para actos normativos son de 6 meses. Y lo que dicen los ministros en definitiva es de que la acción de inconstitucionalidad debe ser ayornada a los nuevos tiempos, y que la resolución del Senado es básicamente un intermedio, porque no es una resolución judicial, pero sin embargo tendría el carácter de resolución judicial. Entonces, por analogía, dicen que el plazo tendría que ser de 9 días y no de 6 meses. Entonces interpretan de esa manera para no admitir el recurso, mejor no admitir la acción. Nosotros tenemos varias lecturas con relación al punto. Una de ellas es que este caso es sui generis, es hasta el momento único e irrepetible en la democracia paraguaya. En ningún caso a una senadora o a un senador o a un representante de la nación electo por voluntad popular se lo ha separado del cargo en el plazo de 24 horas. Es decir, esa fue una afectación que nosotros habíamos planteado, porque esto es implanteable en términos de derecho interno y también de derecho internacional. Y lo segundo, digamos, una lectura respetuosa, pero también firme, de que la Corte se desentendió del asunto, pudiendo haberlo resuelto, pudiendo haber admitido la acción. Sin embargo, optó por la vía más cómoda, la vía más fácil, interpretando una situación que no está clara tampoco en la propia Constitución y en la ley, y en definitiva dejó sin posibilidad de estudio y el acceso a la justicia a favor de la señora Bajac. Con un detalle adicional: hasta el momento no existe ley reglamentaria con relación a la pérdida de investidura. O sea, no sabemos cuáles son las reglas de juego. Exactamente, las reglas de juego en términos de procedimiento, y tampoco cuáles son las causales específicas para la pérdida de investidura. Entonces, estamos haciendo prueba-error, y la Corte, digamos, yo creo que perdió una magnífica oportunidad para poner las cosas en su lugar, e insisto, optó por la vía más cómoda y rechazó por mayoría la admisión del recurso. Lo cual no aconteció, por ejemplo, con el caso de los otros parlamentarios que sí tuvieron mayores plazos para defenderse en los supuestos de pérdida de investidura,
y que sí han planteado la acción ante la sala constitucional de la Corte. Doctor, y ante esa postura de los ministros que nos están viendo, o sea, el doctor Frete que dijo que sí, se tiene que admitir porque se presentó dentro de del plazo de 6 meses, Ajá. porque es un acto normativo lo que resolvió el Senado, lo que dice el doctor Diesel y lo que dice el doctor Eugenio Jiménez Rolón es justiciable, pero le pone otra vez, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. tenés posturas bastante distintas y ahora te pregunto, ¿qué es lo que queda para ustedes? La senadora o la ex senadora Bajac va a recurrir a instancias internacionales si no encuentra una decisión definitiva acá o presentan una aclaratoria o alguna otra presentación en la corte y ahí termina todo, doctor. Nosotros agotamos las vías internas, es decir, planteamos un pedido de reconsideración ante la Reposición. sala, ante la Cámara de Senadores, presentamos la acción de inconstitucionalidad y ambas peticiones tuvieron eco negativo. Entonces, en el derecho interno no cabe absolutamente nada más que hacer, entonces vamos a recurrir a las instancias internacionales con relación a este punto. Y hay un detalle adicional también que se me pasó compartir, Sí. que dice en uno de los votos de que esto es similar a un juzgamiento y que hacen un paralelismo a la situación, por ejemplo, que se da para la destitución de los intendentes, que son casos con rasgos totalmente distintos. O sea, no podemos equiparar ese tipo de procedimientos con la pérdida de investidura. Incluso no se puede comparar ni siquiera con el juicio político. ¿Por qué? Porque en el caso del juicio político, por ejemplo, la presentación de la acusación la hace la Cámara de Diputados, en el caso, por ejemplo, de los ministros de Corte, para que se entienda, y el juzgamiento lo hace el Senado. ¿Qué pasa con la pérdida de investidura? Fueron los propios senadores los que propiciaron y defendieron la pérdida de investidura. Y son a su vez los propios senadores los que votan a favor o en contra de la pérdida de investidura. Entonces tenemos ahí una dualidad de que los mismos acusadores son los mismos juzgadores. Y eso a partir de la Constitución de 1992 está prohibido porque el juez tiene que ser imparcial. Y si el Senado se convierte en órgano juzgador, no puede tener, entre comillas, infiltrados acusadores porque lógicamente no es imparcial. Entonces por eso cae un poco la idea, y esto respetuosamente hablando, de que la decisión del Senado debe ser equiparada a una resolución judicial porque no tiene esas características. No tiene entonces para ser equiparada con una resolución judicial, o sea, vos compartís lógicamente entonces la postura del ministro Antonio Fretes, doctor. Claro, o sea, acá esto se debió haber realizado con un ambiente más amplio, de mayor estudio, porque, insisto, no se puede excluir a un representante elegido mediante el sufragio en un sistema democrático en un plazo de 24 horas. Eso no existe salvo en Paraguay. Y la única forma de demostrar la injusticia y la ilegalidad de esa decisión es recurriendo con la paciencia del caso ante los tribunales internacionales para, digamos, poner las cosas en su lugar. ¿Y cuándo lo harían eso, doctor? O sea, eso está confirmado entonces que se va a recurrir a instancias internacionales. Y de ser así, Sí, ¿cuándo lo harían, doctor? bueno, para la presentación tenemos plazos también en ese sentido, son plazos largos, son plazos de hasta 6 meses. Es una presentación de orden internacional, entonces tendríamos que ajustar todos esos detalles para que la presentación sea consistente y en definitiva no te podría afirmar cuándo se haría esa presentación, pero de que se va a realizar, se va a realizar. Se va a realizar y eso se presenta ante qué organismo, doctor.
Esto se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Luego hay un procedimiento de admisión del caso. Este caso va a ser admitido con certeza. ¿Por qué? Porque ya hay un precedente similar en junio o julio de este año en Colombia a un parlamentario de apellido Petro. También fue radiado del Congreso con un procedimiento sin las debidas garantías. Y luego de 2 años la Corte Interamericana dispuso que aconteció una violación a sus derechos fundamentales, no solamente en la persona del parlamentario, el ex parlamentario, sino que hay una afectación directa a la democracia, a las instituciones republicanas y a la voluntad popular. ¿Por qué? Porque de vuelta a un parlamentario no se lo puede radiar del cargo en el plazo de 24 horas sin una defensa efectiva. Correcto, o sea, con ese precedente, entonces ustedes ya están recogiendo entonces ese precedente para agregar a la presentación que en su momento van a realizar ante la Comisión Interamericana, que si admite el caso y posteriormente decide acusar ante la Corte, se llega hasta un juicio a nivel internacional, entonces, doctor. Es correcto, es correcto. De hecho, la presentación ya fue hecha a la Sala Constitucional en esos mismos términos, acudiendo al precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, de vuelta la Corte tuvo una magnífica oportunidad de estudiar el fondo del asunto y respetuosamente entendemos que eligió la vía más cómoda, la vía más fácil y no estudiar el asunto. Doctor, y contra ese fallo de la Corte, ¿ustedes presentaron otra vez alguna aclaratoria, algún pedido de reposición o ya le van a dejar que quede firme así en esas condiciones para poder recurrir más rápido a instancias internacionales? Yo creo que cualquier presentación ahora va a ser testimonial. Sí, señor, así mismo. Entonces sería una pérdida de tiempo. Sí. Claro, o sea, sería no tendría sentido. Entonces ya hay que ir superando etapas y avanzar hacia las instancias internacionales, que también desde el día 1 había una proyección para que así sea y se hizo el camino en ese sentido. Perfecto. Doctor Caballero, muchísimas gracias por el contacto y que tenga muy buena jornada, doctor. Igualmente a ustedes y a la grata disposición siempre. Muchas gracias. Usted está escuchando PDS.